El micrófono de Alicia Perris. El micrófono de Alicia Perris se vuelve viajero y se traslada hoy a la sede de exposiciones del Águila de Madrid para recorrer junto a su comisaria Esperanza García Claver la exposición Mad About Hollywood, presentada por el consejero de Turismo y Deportes de la Comunidad Madrileña, Jaime de los Santos. Agradecemos también la colaboración en comunicación y prensa de María Jesús Cabrera. A todos ellos, a su cálida acogida, gracias en nombre de todos los que hacemos Radio Sefarad y de sus oyentes. Y antes de adentrarnos en estos mundos de la belleza, el glamour, el chic, los sueños, mi más querido recuerdo a mi padre y a mi madre, Mario e Irma, y a Buenos Aires, sin la compañía e inspiración de los cuales nunca hubiera conocido ni sobre todo amado y disfrutado tanto el cine. Y ahora, como dijo Howard Carter cuando entró en la tumba de Tutankamón, veo cosas maravillosas. Cuéntanosla, Esperanza, por favor. ¿Cómo surge la idea de crear esta muestra? Pongamos que hablamos de Madrid, como dijo Sabina. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestro interés. Mad About Hollywood es un proyecto que efectivamente no ha surgido de un día para otro. Ha supuesto una gran investigación a partir de diferentes contextos o motivos, de conocer los estudios Bronston y el pensar, pero ¿por qué se instaló aquí el señor Samuel Bronston a finales de los 50 en Madrid? ¿Qué contexto debía de existir para que empezara a construir esta fábrica de sueños, ¿no? Por otro lado, también el ver algunas fotos de actores en Madrid de manera esporádica, y empecé a investigar a partir de fondos, diferentes fondos y archivos fotográficos, desde el del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, con unos fondos maravillosos, una joya de Gerardo Contreras, Martín Santos Lluvero, Biblioteca Nacional de España, Filmoteca Española, Getty Images, Getty, efectivamente, la agencia EFE. La agencia EFE, de hecho, porque colaboro y conozco a sus responsables del archivo, para mí fue como el inicio porque ellos tienen además un archivo ya muy preparado, muy digitalizado, y a partir de ahí fue cuando empecé a tirar del resto, ¿no? Iba ya casi en busca de un material concreto, ¿no? Yo sabía que un momento determinado que había leído en una revista de la época o que había escuchado un documental, pues iba en busca de esa fotografía. Como ha pasado con algún material que podemos ver en la exposición. Pongo de ejemplo la foto de Sara Montiel y George Cukor paseando por la Gran Vía en el año 1950, en septiembre, con motivo de la premier de La costilla de Adán. Pues había leído que efectivamente George Cukor había estado en la Gran Vía, y cuando descubrí esas fotos en el archivo regional, trabajando con negativos, ¿no? He trabajado con los negativos y con la caja de luz, es un privilegio, con tiras y tiras. Sí, la verdad es que sí. Y cuando vi ese material, fue algo, casi me caigo para atrás, que estaba además con las dos chicas del archivo. Y en la Biblioteca Nacional igual he tenido ese privilegio de trabajar con los negativos de Vicente Ibáñez. ¿Cómo habéis organizado materialmente y de una forma que se ve tan didáctica para que la gente que no es especialista pero que le gusta el cine o que puede todavía descubrir el cine como una vía no solo de ocio, sino de tantas cosas, los niños, los adolescentes, los alumnos, los estudiosos, yo lo veo clarísimo. ¿Cómo ha pasado de eso? Es un momento difícil el musealizar, el trasladar todo ese material en bruto, para entendernos, a algo que pueda ser descifrable, decodificable, legible al espectador que viene. Mira, para mí eso es fundamental. Yo soy, aparte de investigadora, gestora cultural y todo el tema de la museología y la museografía, que me he dedicado toda mi vida profesional, pero soy docente.
Entonces, eso imprime carácter. Doy fe. Mucho, en tanto en museos, haciendo programas didácticos en el Reina Sofía, en el Museo del Prado, como en la universidad pública y privada. O sea, he tocado todos los puntos y entonces el generar, el hacer una exposición, el escribir un libro, para nada, no puede que ser. no sirve absolutamente de nada, efectivamente. Lo importante es... hay que enseñar. Entonces, la última materia que impartí es la materia de historia de la moda, porque soy historiadora de la moda, y mis alumnos no habían visto películas de Hitchcock. Les sonaba, sabían quién era Grace Kelly o Audrey Hepburn, ¿no? Por poner ejemplos más conocidos, icónicos efectivamente, pero no habían visto Atrapa a un ladrón. Y a mí eso me dejó impactada. Su última película antes de casarse en Mónaco. Efectivamente, sí. Y bueno, pues les puse inmediatamente, empezamos a trabajar esa parte y le di la vuelta a la materia para que a partir de, como tú has comentado muy muy bien al principio, de esos contextos, el que a partir de una película pudieran entender muchas cosas, de arte, de cultura, de historia, de moda, de todo. Y además de una manera didáctica y entretenida, ¿no? Visual, que es lo que se lleva ahora. Claro, efectivamente, además visual, que ellos con el material también que trabajan, ¿no? Porque en muchas ocasiones hay veces que me dicen, es que eso no está en internet. Pues vete a una biblioteca, lo primero, carnet de investigadora de tal biblioteca, o te vas a la biblioteca del Prado, del barrio, la municipal, o el archivo de la biblioteca de la Comunidad de Madrid, que es fantástico, por citar solo un ejemplo. Y entonces, bueno, con ese objetivo he sido muy estricta, porque desde he estado realizando ya al final casi de la exposición, decidí hacer unas cartelas de actores, como unas fichas de actores que no he cogido de ningún sitio, es decir, les he dado como un aporte personal y didáctico y entretenido, podríamos decir. Y el catálogo, para completar, es una obra de arte, es precioso. Muchas gracias. Es muy bonito, es cinematográfico realmente. Sí. Parece que como en aquella película de Woody Allen van a salirse de la pantalla, ¿no? La rosa púrpura, que se van a escapar de las imágenes de las páginas del libro. Muy bonito. La imagen en blanco y negro tiene muchísima fuerza. Mucha. La verdad es que estamos justo en la transición en estos años entre el blanco y negro y el color, porque sabemos que empieza a introducirse la televisión en Estados Unidos, en España va a tardar más hasta finales de los 50, pero el cine tiene que buscarse la vida. El cine empieza a desarrollar esas grandes, digamos, técnicas de Panavisión, de Cinemascope, efectivamente. Entonces, de cines maravillosos con butacones y donde es una fiesta sentarse. Efectivamente. Son salas de cine. Efectivamente, y vienen a rodar a Europa en esos grandes escenarios que mientras antes eran construidos en Hollywood, eran más artificiales, ahora se van a rodar a Europa, primero a Italia y a Inglaterra, efectivamente, y posteriormente a España. ¿Por qué Madrid entonces en los años 50 y 60 se abre completamente al mundo del cine de los artistas extranjeros como Cary Grant, como Elizabeth Taylor, Grace Kelly, de la que hablabas, Ava Gardner, de la que hablamos antes, sí, de las grandes superproducciones como El Cid, Doctor Zhivago, La caída del Imperio Romano, Espartaco, forman parte de lo que somos todas estas películas. Siempre las hemos visto y vuelto a ver en muchas épocas de nuestra vida. Son un lenguaje universal. De alguna forma, entre países, entre pueblos, entre gentes, entre personas que nos gusta el cine, ¿no? ¿Cómo cuajó eso? Porque había técnicos, porque era todavía la época de los grandes extras. Yo le explico a los alumnos, es que no sabéis lo que era filmar con extras. Vosotros ahora eso lo hace el ordenador. Como ordenador, bueno, 4.000 extras, 300 extras, todos vestidos de época. Cuéntanos, ¿cómo se vivía todo aquello?
Pues efectivamente, nada que ver con la actualidad. El otro día, hablando con un amigo que es director de cine, me contaba, pues viendo una foto de Orgullo y Pasión o de la caída del Imperio Romano, me señalaba con la mano en la pantalla: mira, de la mitad para abajo sería lo que en la actualidad se haría con extras, de la mitad para arriba todo en ordenador. Y aquí había miles de extras que luego otro amigo ayudante de dirección me decía: no tengo ni idea de cómo se podía controlar a todos estos extras, y bueno, y se llegaba a alquilar el ejército. Y a partir de ahí quedó una semilla que todavía sigue fructificando en lo que es el cine español. Quedó una especie de sede de irradiación de buen cine y de saber hacer. Había ya una tradición en Madrid, o sea, fueron diferentes los motivos, fueron una serie de circunstancias por las que se empezó a rodar aquí en España. Entre ellas, como estamos hablando, una España autárquica, que no tenía, que iba a llegar a la ONU recién en el 57, que no tenía relación con nadie. Es que a lo largo de la década de los 50, o sea, los pactos de Madrid se hacen en 1953. Y entonces toda la década de los 50 va a ser, se van a desarrollar las relaciones con Estados Unidos. Pero desde luego, España quedamos fuera de todo. Del New Deal, de la posguerra, de las ventajas, de todo, como cuenta la película, famosísima, ¿no? Bienvenido Mr. Marshall, adiós Mr. Marshall, tendría que llamarse, adiós. Bueno, esto fue una cura para la herida narcisista que significó no formar parte de aquel proyecto completo de posguerra, desde el punto de vista cultural. Lo he pensado mucho, fíjate. Claro, porque los 50 es que fueron, sobre todo, a ver, salimos de unos años un poco complicados, efectivamente, pero la exposición que se ciña a la década de los 50 y los 60, en concreto lo he hecho a partir de una cronología de películas, de 20 películas, se hicieron muchas más, pero he seleccionado 20, de las que 10 tenemos en la exposición. Desde una de las grandes primeras superproducciones que se hicieron, Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, ya anteriormente también se había rodado Rosen, La princesa, ¿no? de Éboli, sí, efectivamente, La princesa de Éboli, El caballero oscuro. Además, Olivia de Havilland, que por cierto es la última gran estrella de Hollywood, que a sus 102 años vive en París. Ella se casa justo cuando viene aquí a Madrid en el 54 a rodar La princesa de Éboli. Pues su pareja era un periodista francés. Y bueno, pues se casaron. Cuando él ya enviuda decide quedarse en París y está entre París y Hollywood, y es la última gran estrella del Golden Age, ¿no? de la Edad de Oro. Como estamos para un programa para el micrófono de Alicia Perris en Radio Sefarad, y es una emisora judía, hubo muchísimos judíos, como hay tantísimos en el mundo del cine. No solo las grandes productoras, grandes artistas, familias, libretistas o escritores de libretos o novelistas. Vamos a hablar de la constelación Samuel Bronston, este mago que creó toda una industria dentro de otra industria y se relacionó y fue vehículo de la posibilidad de abrir las ventanas al exterior y que entrara el aire fresco de fuera. Fantástico. Una persona, yo he tenido la suerte de conocer a Andrea Bronston, que sigue viviendo en Madrid, además en las Rozas. Sí, es maravillosa, estuvo en la rueda de prensa, la inauguración, y me ha ayudado con el proyecto también a meterme dentro de ese contexto, a poder, por eso te decía antes que ha sido un proyecto muy coral. También he hecho mucho trabajo de campo de personas que me podían ayudar en ese sentido, porque no hay bibliografía. Y de primera mano. Claro, y Andrea, bueno, pues ante todo hay una palabra que me he encontrado con la gente que trabajó con él y que lo conoció, y es la humanidad, y que era, pues como decimos, muy buena gente, era una persona muy humana. Bueno, pues lo que trato de hacer aquí, como has explicado tú muy bien, fueron unos estudios que bueno, pues pasó lo que pasó y al final se desmembró, pero dio lugar en los años en los que estuvo a 6 grandes películas
que forman una parte importantísima de la historia del cine. O sea, son películas que podían haber sido rodadas en Hollywood y fueron rodadas en Madrid. Entonces hay mucha gente que no lo sabía, que El fabuloso mundo del circo, La caída del Imperio Romano, se rodó en Navacerrada. Claro, 55 días en Pekín, ahora hablando de Ava Gardner, ¿no? Y claro, el casting de actores era David Niven, Ava Gardner, James Mason, Charlton Heston, Mel Ferrer, Omar Sharif, directores Stanley Kramer, Anthony Mann, Doctor Zhivago de Pasternak, David Lean, de Pasternak, claro, sí, la novela, que también es judío. Efectivamente, claro. Y entonces, y luego aparte de todo este Star System o de los agentes, diríamos, de la industria cinematográfica, había también toda la parte de técnicos. Es muy interesante. Eran excelentes. Claro, todos eran norteamericanos también, que convivían perfectamente con el equipo español. En una película... A ellos me refería con que eran excelentes. Los norteamericanos... Claro, eso era lo genial, que se dieron cuenta que los españoles también tenían ya esa tradición y eran muy buenos, entonces había... y conocían el terreno, el medio. Efectivamente. Las localizaciones. Sí. La Pedriza, el Castillo de Manzanares, el Prado, y luego todo ese ocio del que habla el texto que acompaña este programa, de las actrices, Grace Kelly y los Jerónimos rezando, Ava en Chicote, en la morería, bueno, comprando por aquí, Audrey en mantequerías. Claro, porque como comentábamos antes, no únicamente venían de turismo. Bueno, había quien podía venir, a lo mejor Marlene Dietrich pues vino a hacer una actuación, se quedó varios días en el pabellón, en el Parque del Retiro, a principios de los años 60, que ayudaba también a generar ese contexto, ¿no? y esa aura que tú has explicado. Chic. Efectivamente. Pero luego había actores que se instalaban. Claro, que se instalaban en Madrid y que tenían su casa durante meses o bueno, el caso más conocido es el de Ava Gardner, que llegó a vivir 15 años en Madrid, ¿no? Lo tenía de residencia, tuvo 2 residencias aquí en Madrid, además. La exposición se articula en 2 partes, off the set y on the set. ¿Nos lo puedes explicar brevemente, por favor? Sí. Pues se quería utilizar un término cinematográfico para hacer este guiño. Off the set se refiere fuera del set, fuera del rodaje. Entonces hace relación pues a toda esa cotidianeidad, naturalidad con la que los actores estaban en Madrid, vivían en Madrid, y on the set el rodaje, los rodajes que de nuevo esas estrellas o esos agentes nos llevan de la mano por varios de los rodajes que se tuvieron lugar en la capital. Yo creo que estamos escuchando una música de fondo preciosa que creo, con un poco de suerte, se va a poder percibir a lo lejos sin que dañe nuestra conversación. ¿Me puedes hablar qué música habéis preparado para esta muestra? Bueno, pues son temas, para mí la música es fundamental en estas películas, las bandas sonoras. Ahora hablábamos de la banda sonora del Cid, ¿no? de Miklos Rozsa, que un gran compositor americano, hiperpremiado por la Academia de Hollywood y bueno, maravilloso. Dimitri Tionkin, que realizó la banda sonora del Fabuloso mundo del circo, y así te puedo poner 1000 ejemplos en lo que se refiere a bandas sonoras, pero sí que para este contexto que es tan chic y tan glamuroso, he querido incluir pues el tema que para mí ha sido fundamental, que es el título también de mi... mira, que lo estamos escuchando ahora mismo, Fly Me to the Moon, que lo interpreta Tony Bennett. Clásico. Sí, es maravilloso. Y entonces ese jugar con las estrellas además que están en la Gran Vía, como decía yo también en mi texto. Que están a la mano, que están muy, muy cerca, claro. que han bajado a la tierra, a la tierra de Madrid, ¿no? Efectivamente, y que se sentían tan a gusto y tan feliz aquí, ¿no? También otro tema, pues Madrid, de Nat King Cole, que es maravilloso, que muy poca gente conocía, curiosamente. Por supuesto, Frank Sinatra, otro tema. Hay un tema que he localizado a través de la investigación de Donna Hightower, que era una cantante de jazz de los años 60 que interpretaba un tema
en Whisky and Jazz, que era un local de copas al que iba Ava Gardner, y bueno, nosotros... Frank Sinatra es el hombre que acompañó a Ava Gardner a Madrid, parafraseando al presidente Kennedy. Bueno, fue detrás de ella, ella vino a intentar reconquistar con poco éxito, me parece. Con muy poco éxito, porque Ava ya estaba aquí a otra, pero que aquí estaba estupendamente. Ella dice en sus memorias que es algo muy bonito. Yo cuando lo leí, bueno, que nunca se había vuelto a sentir en su hogar hasta que llegó a Madrid, que aquí se sentía en su hogar, desde que había salido de su casa en Estados Unidos. Con todos estos actores, actrices, historias fantásticas, anécdotas que nos acompañan en algún lugar y que están con nosotros, en este lugar muy céntrico de Madrid, ya sabéis que tenéis una cita obligada con el cine, con actividades de entrada gratuita, no la desperdicéis, y una vez traspasada la puerta, creo que habría que dejar volar la imaginación hacia el pasado, hacia aquellos magníficos años en que fuimos felices viendo cine, porque además éramos muy jóvenes. Nosotros, tú no, tú eres jovencísima igual. Ese tiempo que es también el más sugerente y maravilloso de los hoy. El cine nos reconcilia con nuestra propia diacronía, con nuestra propia vida que circula, que fluye. Gracias a Esperanza García Claver por su cordialidad y entrega en este parkour cinematográfico deslumbrante, y hasta aquí el micrófono de Alicia Perriz de hoy. Hasta la próxima. Shalom.